Faltan 48 horas. El próximo sábado, el Papa Francisco iniciará una gira especialmente relevante. Visitará primero Cuba y después Estados Unidos, los dos países que ayudó a reconciliar después de medio siglo de Guerra Fría. Oigo tu voz. En la isla, donde gobierna la revolución comunista, le espera una calurosa recepción durante los 4 días que durará la visita. Incluso se da como un hecho una audiencia mano a mano que el Papa tendría con Fidel Castro. Después, en Washington y Nueva York, no la tendrá tan fácil. Todavía hay resistencias allí a la reanudación del vínculo entre los dos países, sobre todo en el Partido Republicano y en la comunidad cubana en Miami. Silencio en el silencio y siento. ¿Qué se espera de esta nueva visita del Papa en Cuba? ¿Cómo están las cosas dentro del país en este nuevo marco que se generó a partir del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos? Vamos a conversarlo con Fernando Rapsberg, periodista uruguayo, colaborador de En Perspectiva, con quien hemos charlado en tantas otras ocasiones. Fernando, buen día, buen madrugón para ti. Allí son poco después de las 5, ¿no? Aquí son las 7:25 de la mañana. Ah, estaba convencido que teníamos una diferencia horaria mayor. Cambiamos el horario aquí, hay horario de verano y de invierno. Perfecto. ¿Y cómo son estos días en materia de temperatura? Terrible, realmente, o sea, digamos, hay unas temperaturas récord que no habían desde 1951. El calor que está haciendo en Cuba es realmente agobiante. Vayamos a lo que yo planteaba en la introducción. Veía un correo electrónico que nos enviaba un oyente que se encuentra en La Habana estos días y contaba que las puertas y las ventanas de las casas de las ciudades que había visitado estaban engalanadas con un cartel que muestra al Papa Francisco con la leyenda "Bienvenido, misionero de la misericordia". También agregaba los 16 kilómetros que Francisco recorrerá el sábado desde el aeropuerto hasta la Nunciatura Apostólica en el municipio Playa, donde dormirá. Lucen banderas de Cuba y del Vaticano. Lo mismo desde Playa hasta la Plaza de la Revolución, donde ya está todo listo para la misa del domingo. Los trabajadores han sido convocados a recibir al Papa, pero por lo que he conversado con la gente, pensaban ir igual, sin convocatoria. Tendrán buses que los llevarán desde todos los barrios. ¿Cómo describes tú, Fernando, el ambiente? ¿Qué expectativas hay en el cubano de a pie con respecto a esta visita? Hay un ambiente de espera al Papa, sobre todo a nivel oficial y de la Iglesia. Yo no veo esa espera por parte de la población, como pudo ser con Juan Pablo II, por ejemplo, porque ya era el primer Papa que venía. De alguna forma, los cubanos en 17 años han tenido 3 papas de visita por Cuba, como que uno ya se va acostumbrando a la visita. De todas formas, para el gobierno cubano y para la gente también, o sea, se siente el agradecimiento por lo que el Papa hizo en cuento a apoyar el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, y indudablemente en el viaje que va a hacer ahora va a insistir sobre ese tema. Políticamente hay mucha más identificación del gobierno cubano con el Papa Francisco que con los 2 papas anteriores, por tanto la visita va a ser más fácil. O sea, Francisco es un papa latinoamericano, lo cual es un punto de acercamiento. Francisco es un papa que está llamando a un cambio de estructuras, que hablan diciendo que este sistema ya no se aguanta, que no lo aguantan los campesinos, los trabajadores. O sea, una plataforma que perfectamente podría servir para la izquierda latinoamericana. En fin, hay muchas identificaciones, y una muy importante es que es un jesuita. Y tanto Fidel como Raúl Castro fueron educados por los jesuitas. Fidel dice que en la primera escuela religiosa que tuvo lo enseñaron el valor del trabajo, y que los jesuitas le enseñaron a pensar. O sea, hay una identificación
en todos esos aspectos, por lo cual la visita para el gobierno cubano y para el propio Francisco creo que va a ser muy fácil en esta etapa. Más complicado, como tú decías, será al llegar a Estados Unidos, donde será el primer papa que entre al Congreso de los Estados Unidos y se enfrentará con una mayoría republicana y protestante. Y la minoría católica que está ahí es una minoría muy conservadora que cuestiona muchas de las cosas que el Papa está planteando. Tú ya hablabas algo de esto a propósito de lo que implica cómo se ve al Papa, a este Papa Francisco desde el gobierno cubano, pero yo quería preguntarte un poco más en general a propósito de la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica, una relación que llegó a ser pésima en los años 60 con persecución a los sacerdotes, acoso a las actividades de la Iglesia Católica y que después ha evolucionado muy positivamente. Esta semana, por ejemplo, los obispos cubanos han ido siendo entrevistados en la televisión estatal en horario central. ¿Cómo es entonces ese vínculo gobierno-iglesia? Mira, para iniciar, en el inicio el enfrentamiento fue mutuo. Ten en cuenta de que el 75% de los sacerdotes que había en Cuba al triunfo de la revolución eran extranjeros y en su mayoría eran españoles con tendencias muy cercanas al franquismo. El enfrentamiento se dio prácticamente de inmediato. El gobierno cubano actuó, digamos, contra las iglesias también actuaron, incluso participaron en la extracción de 14.000 niños cubanos en una operación combinada con los servicios de inteligencia de Estados Unidos que se llamó la Operación Peter Pan. El enfrentamiento fue tremendo hasta los años 90, cuando ambas partes empiezan a necesitarse. Las iglesias estaban vacías, todavía las iglesias están vacías, no tienen demasiados fieles frente a una santería afrocubana que es mucho más poderosa en Cuba, y el gobierno en los años 90 se queda sin el apoyo de los soviéticos y necesita un interlocutor con credibilidad internacional. Ninguno mejor que la Iglesia Católica, que es muy fuerte en el exterior y débil dentro de Cuba. Los dos se alían de alguna manera y en esa alianza es esta visita de 3 papas, la participación del Vaticano en las relaciones Cuba-Estados Unidos, y se abren espacios dentro de Cuba para la Iglesia Católica. O sea, se permiten entrar más curas y monjas del exterior. Eso es muy importante porque casi no hay cubanos que quieran ser sacerdotes o monjas. Es ínfima la cantidad de gente que tienen en el seminario. Entonces es muy importante para la labor evangelizadora el poder traer gente de afuera. Eso se abrió, se les dio acceso a las prisiones para que atiendan a los católicos, a los hospitales. En fin, la Iglesia Católica vive un momento donde puede desarrollarse e intentar crecer, cosa que de todas maneras no será fácil por lo que te digo. O sea, la santería es mucho más atractiva para los cubanos, mucho más parecida a su propio carácter. Uh-huh. Y hablando de este vínculo, eso de la participación de los obispos en televisión, ¿llama la atención como le llamó la atención a visitantes, a turistas en estos días? ¿O ya para ustedes también es algo normal? Es algo normal que en fechas puntuales aparezca el cardenal o obispos hablando por la televisión. De hecho, hace una semana, 15 días, el cardenal dio una entrevista de 1 hora a la televisión. Lo que sucede es que ahora la Iglesia Católica, y tal vez Francisco haga esa gestión directamente con Fidel o con Raúl Castro, quiere un espacio permanente y habitual en la televisión cubana. No solamente para las fechas puntuales, o sea, 24 de diciembre o 1 de enero, sino de manera permanente tener un espacio en los medios. Sobre todo, la Iglesia tiene medios, la Iglesia tiene revistas, pero quieren o aspiran a tener espacio en la radio y en la televisión. Esa es lo que me acaba de decir, por ejemplo, el padre Alberto, un franciscano cubano que cree que ese paso se podría dar. En el tema de educación, por ejemplo, ellos están desarrollando, sabes que aquí la educación es toda estatal, laica, obligatoria y gratuita.
Entonces, la iglesia no tiene mucho espacio, pero sí ha generado en los templos círculos de formación profesional, idiomas, computación, y ahora con la apertura económica están dando cursos a los cuentapropistas, a los trabajadores privados, sobre cómo desarrollar y cómo mantener su empresa. O sea, de alguna manera la iglesia está volviendo al tema de la educación. Fernando, el viernes el gobierno de Cuba indultó a 3.522 presos, y esa es la mayor cifra de liberados desde la revolución de 1959. Lo hizo como gesto humanitario, dijo, ante la visita del Papa Francisco. Esa medida fue recibida con profunda satisfacción por la Iglesia Católica, pero me interesa saber qué alcance tiene, qué valor tiene. ¿Quiénes son estos presos que ahora están siendo liberados? Sobre todo teniendo en cuenta que en Cuba oficialmente presos políticos no hay. Entonces... Mira, la mayoría no, todos son presos por delitos comunes. Y en todos estos casos se trata de personas, de los amnistiados, personas mayores de 60 años, personas con problemas de salud y muchos jóvenes que no habían cometido delitos anteriores, que cayeron presos por su primer delito, han sido también liberados. El centro es ese. Presos políticos en Cuba es un tema bastante complicado. El cardenal los hubo y se liberaron en el 2010-2011. Quedan algunos, pero los que quedan o los que fueron detenidos recientemente, muchos son presos que tienen condenas por delitos de sangre, o sea, explosivos en los hoteles donde ha habido turistas muertos, ataques armados desde la costa, no sé, todos delitos violentos. Entonces la lista, la Comisión de Derechos Humanos habla de unos 50 presos políticos, pero incluye a todos estos, además de algunos de conciencia. Lo cierto es que cuando le preguntamos al cardenal Jaime Ortega sobre el caso, dijo: hemos tenido cientos de solicitudes de amnistía, pero todas son de presos comunes. Si hay presos políticos, que nos manden las solicitudes y se las presentaremos al Papa. Imagino que después que el cardenal dijo eso, habrán llegado los grupos opositores a presentarle alguna lista. Pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de liberación de presos políticos. Hubo en enero, ¿no? En enero, como gesto de buena voluntad, después del deshielo de relación con Estados Unidos, el gobierno indultó a 53 presos que Estados Unidos consideraba políticos. Exactamente. Y cuando el Papa anterior también hubo liberación de presos políticos. Pero en este caso, en este momento no ha habido nada. Es posible todavía que se pueda producir antes de la llegada del Papa, pero yo lo creo difícil, porque además la Iglesia tampoco está poniendo énfasis en ese tema. Ajá. Sin embargo, sí hay pronunciamientos en este sentido de organizaciones disidentes adentro y afuera de Cuba. Por ejemplo, la agrupación Movimiento Democracia, a través de su presidente Saúl Sánchez, dijo en Miami que el Papa Francisco debe abogar en Cuba por la liberación de los presos políticos y para que se escuchen las demandas del pueblo cubano. Además, pide que Francisco se pronuncie contra los maltratos que sufren las damas de blanco y otros disidentes y a favor de la reunificación de familias separadas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Ves factible que ocurra algo así? ¿Qué es lo que se sabe a propósito de por dónde vendrían los planteos del Papa Francisco? Bueno, en realidad se sabe poco, como es lógico, o sea, nos enteraremos cuando esté hablando. Las especulaciones, por ejemplo, el padre Alberto, que es jesuita, como él te decía, cubano, cree que el Papa no va a satisfacer a nadie en su paso por Cuba y que va a ser una visita fundamentalmente evangélica, que no va a tener, públicamente no va a tener un carácter político, que no va a entrar en el tema político demasiado a fondo como lo ha hecho, por ejemplo, en Bolivia. Esa es la valoración de realmente y puede ser posible, por lo que te decía, o sea, la Iglesia cubana lo que necesita en Cuba es un espacio que
le permita crecer, porque realmente con el poco peso interno que tiene, con la poca cantidad de fieles. Yo entrevistaba al historiador católico Enrique López Oliva, y él me decía, en estos días, y él me decía que los templos están vacíos, que menos del 1% de la población es católico practicante, y que alrededor del 40-50% han sido bautizados. O sea, es muy poco el peso interno de la Iglesia como para volver al enfrentamiento con el gobierno cubano en temas políticos. Ya ese paso lo hicieron, lo probaron y quedaron más aislados de lo que estaban. Ahora es la estrategia de la Iglesia cubana, y no de este Papa, sino también de los tres anteriores, es una especie de reconciliación o alianza para poder tener un ambiente que les permita crecer dentro del país. ¿Se sabe de la posibilidad de alguna reunión con organizaciones disidentes? Por ejemplo, las Damas de Blanco. No creo. No. Realmente no creo que esté planteado nada de eso. O sea, además también tienes que tener en cuenta que aquí las Damas de Blanco son 120 mujeres, o sea, es relativamente pequeña la oposición, no es muy representativa, en el sentido de que no tiene una fuerza interna como podía tener en Polonia, ¿no? O sea, aquí es bastante más débil. Entonces, y ahora con el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, prácticamente la disidencia se ha quedado colgada de la brocha, perdiendo su principal aliado, que era Washington, ¿no? El presidente Raúl Castro ha anunciado que va a estar en todas las misas que oficie el Papa Francisco. Va a haber, obviamente, reuniones entre ambos. Ahora, ¿también va a haber un encuentro entre el Papa y Fidel Castro? Se supone que sí, o sea, todo el mundo especula con que se va a dar y que Fidel Castro no va a dejar pasar esa oportunidad. El historiador que te decía, el profesor López Oliva, me decía, me encantaría ver participar, escuchar esa reunión entre dos jesuitas debatiendo con todas las sutilezas que hablan los jesuitas, que es más o menos como es la orden más intelectual de la Iglesia Católica, ¿no? Y el otro fue formado por ellos, como te decía al principio, Fidel Castro. Yo creo que sí, que esa reunión se va a producir sin ninguna duda, ¿no? Estoy mirando los mensajes de los oyentes y encuentro de Luis, que señala: el corresponsal acaba de decir que la educación en Cuba es laica, obligatoria y gratuita. Yo creo que no es laica, señala, hay un adoctrinamiento político en ella. ¿Cómo se discute este tema dentro de Cuba, Fernando? Bueno, mira, hay efectivamente un adoctrinamiento de los niños, en el sentido de que cuentan la historia de la Revolución Cubana, lo forman en los niños por la mañana, en la entrada de la escuela dicen, en pioneros por el comunismo seremos como el Che. O sea, sí existen esos aspectos, pero realmente cuando vas, no sé, a las materias básicas que se dan aquí, que es la matemática y el español, digamos, es más o menos como en el resto del mundo. Sí existe, pero yo creo que, como me decía a mí el director de UNICEF en Cuba, todo país de alguna manera forma a su imagen y semejanza, todo Estado a los niños, ¿no? Aquí sí existe cierto adoctrinamiento, por supuesto, pero eso no deja de mostrar una educación laica. O sea, no hay ninguna religión que tenga peso dentro de la educación, ¿no? Sí, por lo visto tú utilizabas el término laicidad en relación a lo religioso. Exactamente. Bueno, volvemos enseguida porque me interesa saber qué ha estado cambiando, si es que ha estado cambiando, en Cuba desde diciembre hasta ahora. El Papa Francisco inicia este sábado una gira por Cuba y Estados Unidos, los dos países que contribuyó a acercar y que ahora están restableciendo sus relaciones diplomáticas después de 50 años de Guerra Fría. Sobre esa noticia, anticipándonos a ella, es que estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Fernando Rapsberg, periodista uruguayo radicado en La Habana, sobre todo para conocer el ambiente, el contexto que Cuba muestra hoy cuando se prepara para una tercera visita papal. Presenta Zona América, 25 años creciendo, inspirados en el futuro.
Fernando, el 17 de diciembre pasado, Cuba y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones. El 20 de julio se produjo la reapertura de la Embajada de Cuba en Washington y el 14 de agosto la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, incluso con la presencia del secretario de Estado, John Kerry. ¿Cómo se traduce en hechos este deshielo progresivo de esta relación? Yo creo que el hecho más destacado que se produjo a partir de diciembre pasado fue un golpe mortal al bloqueo económico. Cuando digo bloqueo económico no hablo del embargo de los Estados Unidos, hablo del peso extraterritorial, o sea, fuera de Estados Unidos que tenía la presión norteamericana. Y me refiero a eso porque inmediatamente que Estados Unidos dijo vamos a tener otra relación con Cuba, la economía cubana se disparó de un 2% de crecimiento, menos de un 2% de crecimiento, a un 4,5% de crecimiento. Eso se produjo por un aumento de los turistas de todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, que todavía no pueden venir legalmente a Cuba porque todavía existe una ley en Estados Unidos que se lo prohíbe, pero el gobierno norteamericano les ha dicho, bueno, ustedes mientan y nosotros miramos hacia otro lado. Entonces, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Obama, no puede quitar la ley que prohíbe los viajes a Cuba, tiene que ser el Congreso. ¿Qué ha hecho Obama en ese caso? Ha dicho, bueno, vamos a sacar 12 razones para poder viajar a Cuba sin necesidad de pedir una licencia. Entonces, usted llega al aeropuerto y dice, yo voy a Cuba por asuntos religiosos. Ah, muy bien, adelante. Yo voy a Cuba por razones académicas. Quiero informarme sobre cómo es la realidad. Pues adelante. O sea, hay 12 lo que llamamos las 12 mentiras que tienen que decir los ciudadanos norteamericanos al pasar por el aeropuerto, con la justificación del propio gobierno de Estados Unidos para que lo hagan. Entonces, eso ha aumentado, a los turistas norteamericanos sobrepasan ya los 100.000, se ha duplicado. Pero ha provocado otra cosa muy interesante, se han aumentado los turistas del resto del mundo y la teoría por la cual vienen es, hay que ir a Cuba a conocerla antes de que lleguen los americanos, o sea, antes de que lleguen los McDonald's para ver cómo era Cuba realmente. Entonces, hay un crecimiento del turismo que se subió en un 23% en los primeros 6 meses del año, y que curiosamente, y ahí está lo más interesante, es que a pesar de eso el Ministerio de Turismo reporta $100 millones menos de entrada al Estado. Entonces, eso quiere decir que esa gran parte de turistas que no duermen en la calle ni dejan de comer, están viviendo en casas particulares y comiendo en restaurantes privados. Eso implica que esos 100 millones fueron a parar directamente a manos de la población. 100 millones más el 20%, por supuesto, de crecimiento. Entonces, hay un beneficio inmediato económico, no solamente para el Estado, sino también para la población en su conjunto con este aumento. Por ejemplo, la cantidad de autos norteamericanos de los años 50 descapotables, que están circulando por las calles de La Habana cargados de turistas americanos que quieren conocer la ciudad en esos autos americanos viejos de los años 40 y 50, es fabulosa. Hay una verdadera pasión por esos autos estadounidenses viejos que sobreviven en La Habana, incluso con norteamericanos y de otros países que viajan para trabajar en la restauración de esos vehículos, ¿no? Y después los muestran en películas y en videos. Yo consulté hace poco con uno de los taxistas de estos de carro americano, le digo, pero ¿cómo es que hay tantos descapotables ahora? Y dice, es muy fácil, los americanos les gustan los descapotables, nosotros le cortamos el techo a todos. Entonces realmente lo que hay son carros normales americanos a los cuales le han quitado el techo. Entonces la repercusión ha sido inmediata en cuanto a mejoras económicas. Todavía es muy cuentagotas porque está el Congreso de Estados Unidos no le permite a Obama continuar con su plan, que su plan era invadir Cuba de turistas y de empresarios. El Congreso le tiene frenado eso porque el embargo es una ley
que Obama no puede violar, aunque sea el presidente de los Estados Unidos. Y en lo interno, Fernando, ¿qué cambios ha habido, si es que ha habido en Cuba? Por el lado, por ejemplo, de la apertura política, por el lado de la apertura en cuanto a actividades económicas, comerciales. Mira, yo creo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos intenta entrar a Cuba por el tema de la vía de las telecomunicaciones, un poco el mismo planteo que ha usado en los países árabes. Y viene Google y propone a Cuba darle wifi a todo el país en un plazo de 3 años de forma gratuita, sin que Cuba tenga que pagar un centavo. El gobierno cubano responde que no. Pero se ve obligado frente a la población a hacer algo. Entonces, ¿qué hace? El propio gobierno cubano empieza a abrir zonas wifi en todo el país. Tengo acá otro mensaje, otro correo electrónico que venía de la audiencia. Patricia lo firma. Dice: estuve en Cuba la semana pasada, fue mi segunda visita. Además de los aprontes para la visita del Papa, hubo otras imágenes que me llamaron la atención. Por ejemplo, el uso de Internet. Desde hace unos meses los cubanos pueden acceder a Internet mediante la compra de una tarjeta. Este es por un plazo, una hora o 30 minutos, y tiene un usuario y contraseña. La persona se conecta a la red de Wi-Fi e ingresa los datos de usuario y contraseña. Ahí comienza a contar el tiempo. Existen varios lugares con Wi-Fi fuera de ministerios, hoteles y plazas, pero lo que llama la atención es la cantidad de gente. Por lo general, durante el día hay unos pocos, pero después de las 17 horas la foto cambia, los cordones de vereda se llenan de personas con sus laptops, tablets, celulares hasta entrada de la noche, se los ve navegar en la web, hablar. Llama la atención esa imagen, dice el oyente. Así es, y sobre todo porque mucha gente lo está usando también para poder hablar telefónicamente a través de de las posibilidades con sus familiares en el extranjero. Pero sí, realmente es enorme la cantidad de gente que está aprovechando las zonas estas. Y te digo... Pero a ver, si entiendo bien, Fernando, hay dos posibilidades. Por un lado está la de comprar esas tarjetas, o sea, pagando, y por otro lado también hay zonas de acceso libre a Wi-Fi. A ver, no, siempre tienes que tener una tarjeta. Ah, perfecto. No, siempre tienes que tener una tarjeta y pagarla. Lo que pasa es que después, ten en cuenta que Cuba era, no sé cómo estará ahora, debería que ser una encuesta nueva, era el país con menos conectividad de América Latina, pero era el país con más gente preparada como informático. Por lo tanto, la cantidad de trampas que se hacían aquí para entrar a Internet, o sea, digamos, se violaban, o sea, toda la gente, por ejemplo, alrededor de los hoteles, alrededor de las grandes oficinas, violaban las contraseñas de las oficinas y de los hoteles y entraban por ahí por su cuenta y de forma gratuita. Entonces, la contradicción esa entre la cantidad de gente preparada y la poca conectividad producía eso. Eso todavía hoy, hay gente que va a la zona wifi y con una computadora con 4 salidas te conectas a través de su computadora y pagas mucho menos de lo que el Estado te exige. Bueno, hay una serie de trampas que son bastante comunes en Cuba, ¿no? Y que aumenta mucho la conectividad de la gente. Sí, pero por lo visto entonces, por un lado, mejoró la calidad de la comunicación, la velocidad, y por otro, se volvió más accesible en cuanto a costos. Exactamente. Eso es todo un cambio entonces, pero ¿qué más? ¿Qué otros se pueden ver? Yo creo que a corto plazo las mayores inversiones, o sea, digamos, está viniendo gente de todo el mundo a invertir en Cuba ahora que no temen una respuesta norteamericana a eso. De todas maneras, Estados Unidos con Obama y este año sigue aplicando medidas de embargo, ¿eh? O sea, no creas que esto se acabó de parte de Estados Unidos. Estados Unidos acaban de multar, por ejemplo, al Commerce Bank con 2.000 millones de dólares por comerciar con Cuba. Y le acaban de prohibir a una empresa norteamericana vender fuentes de radiación para enfermos de cáncer a Cuba, cosa que hacía desde hace años a través de Brasil. Pues el Departamento del Tesoro le acaba de decir que no, y Cuba ahora está buscando desesperadamente dónde encontrar las fuentes de radiación para poder atender a sus enfermos de cáncer. Entonces te quiero decir, el embargo, si el bloqueo aflojó en el sentido bloqueo como un aspecto internacional, como un aspecto de afectar a otros países, el embargo sigue vigente y hay mucha gente que lo apoya dentro de Estados Unidos.
aunque las encuestas dicen que la mayoría de los norteamericanos están apoyando el cambio de política de Obama. Incluso la mayoría de los cubanoamericanos apoyan este acercamiento. Y por el lado de los cambios dentro de Cuba, de los que hablábamos recién, yo te preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa en materia de libertades? Mira, en materia de temas políticos, por ejemplo, no va a haber grandes cambios. A nivel de prensa, por ejemplo, sí están habiendo nuevos espacios, sobre todo a partir de Internet. Están surgiendo medios alternativos como Progreso Semanal, On Cuba, etcétera, que tienen una visión distinta de las cosas, un aspecto mucho más crítico y que no están bajo el control del aparato de censura del Partido Comunista, el departamento ideológico. No hay represión a ese tipo de medios. No, están legales, tienen sus oficinas, o sea, digamos, todo el mundo sabe quiénes son. Hay muchísimos jóvenes trabajando allí, periodistas jóvenes, que han abandonado las redacciones de los medios cubanos, de los medios oficiales, para irse a trabajar ahí por dos razones. Una, porque pueden escribir lo que quieren, sin un censor tan duro atrás como el que tienen los medios nacionales. Y dos, porque les pagan mejor, les pagan bastante mejor que los medios nacionales. Entonces, eso está provocando una fuga hacia los medios alternativos de parte de los periodistas. Eso es tal vez una de las cosas más importantes que se ha producido en este último tiempo. A nivel de cambios políticos, yo no creo que vaya a haber cambios políticos. De hecho, ayer el ministro de Relaciones Exteriores dijo que Cuba no va a negociar temas internos con Estados Unidos a cambio del fin del embargo. El embargo fue una medida unilateral y Estados Unidos tiene que eliminarla unilateralmente sin negociación de por medio. Entonces digo que si habría cambios en Cuba, esos cambios serían puramente por razones internas y discutidos por los cubanos. O sea, no creo que haya, por una razón muy sencilla, no hay una presión política interna para que se produzcan cambios políticos. Como te decía al principio, la disidencia son muy poca gente y no tienen ninguna influencia social, y no es que lo diga yo, lo dijo el embajador de los Estados Unidos en un cable secreto al Congreso, al Departamento de Estado, revelado por Wikileaks después. O sea, no tienen influencia, no tienen en la población. Entonces, en la medida de que no hay presión de la población, es difícil que haya una apertura política. Hay presión hacia una apertura económica. En ese sentido, sí. Y la gente quiere que el tren de la reforma camine más rápido, pero sobre todo en el terreno económico. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Fernando Rapsberg, periodista uruguayo radicado en Cuba, que ha trabajado para BBC, Telemundo de Estados Unidos, Radio Nacional de Suecia, TV Azteca de México, hoy corresponsal del diario Público de España y responsable de su propio sitio, Cartas desde Cuba. ¿Desde cuándo existe este blog en particular, Fernando? Cartas desde Cuba existe desde el 2007. La versión dentro de la BBC. Después, cuando dejamos con la BBC, antes de eso seguimos con el blog individual, independiente, ¿no? Es uno de estos medios, de alguna manera alternativos, que te decía que están permitiendo que escribamos, que hablemos, incluso que planteemos críticas, o sea, digamos, críticas a las políticas de gobierno, a lo que está ocurriendo, a las diferentes cosas, a diferentes aspectos de la reforma incluso. Volvemos a conversar, Fernando, en cualquier momento. Gracias por hoy. Gracias a ti.